Así que hemos traído el Evangelio, va a dar unas diapositivas, hermano, que de la alabanza. Y quisiéramos, hermanos, por favor, que se pongan de pie, si es posible, y a partir de la estrofa número 2, alaben con nosotros. Cantamos todos a nuestro gran Señor. ¿Sí? A partir de la estrofa 2, nos acompaña a alabar a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, nuestro Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabemos al Señor. Padre, venimos ante tu presencia dándote la honra y la gloria. Yo vengo, Señor, me traes a la mente a hermanos que están pasando luchas, es un tiempo de tribulación. Traigo ante tu presencia al hermano Alirio, Señor, que está cuidando de su esposa, que él quisiera estar con nosotros. Te pedimos por la hermana Rosa, Señor, por la sanidad de su rodilla, Señor, para que tu Espíritu Santo ponga su mano de sanidad y de recuperación. Te pido por el hermano Santo, Señor, que está convaleciendo, y tú conoces las luchas de él, Señor, y sabemos el deseo que él tiene de estar con nosotros. Te lo encomendamos, Señor, en tus manos. Te pido por la hermana Olga, que está lejos.
Ya es una hermana anciana, pero una hermana que te ama, fiel. Sé con ella, Señor. Te pedimos por la hermana Alejandrita, Señor, Alejandra, que está también en recuperación. Sé con ella. También dale aliento a su mamá, Padre Celestial, para que la ayude y que pueda colaborar con ella. Te pido así por todos los hermanos que están convalecientes, el hermano Luis, Señor, que sé con él, dale salud, Padre Celestial, restáuralo. Y así todos los hermanos que en esta hora están sufriendo enfermedad, dolor, me traes a la mente, Señor, a la familia de la hermana Miriam, Señor, no sé por qué, pero pon tu mano, Señor, en ellos, en esa familia. Pon tu mano, Señor, en la hermana Esmeralda, Señor, y en todas las familias de la iglesia. Tú ves que me vienen a la mente. Te pido por cada uno de ellos, Señor, protégelos, ayúdalos a pasar por cualquier valle de sombra y de muerte que puedan estar pasando, Señor. Tú sé con ellos, Señor. Tú diles, yo soy, para que los hermanos estén tranquilos, Padre Celestial. Sé con nosotros en esta hora que recibimos tu santa palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esto ha sido, comentaba yo con un hermano que por el otro día estaba hablando por teléfono y le comentaba que en los años que yo había estado en la iglesia nunca había visto un periodo de tan marcada tribulación o pruebas para los hermanos. Estamos hablando de la cantidad de hermanos que hay enfermos, atribulados, sea por cuestiones de salud o cuestiones financieras o problemas familiares o lo que sea. Ha sido como un comienzo de año bastante turbulento. Sí, vaya. Pensé, no, por un momento me iba a ofender porque pensé que el hermano iba a quitar las flores de ahí del frente, como queriendo decir que yo soy enano. Pero bueno, menos mal que se aconsejó y eran solo los platos de la ofrenda. ¿Por qué va? ¿Qué quiere decir él con quitar? ¿Ves lo que es ser mal pensado, hermano? Pero bueno, hemos sido atribulados por diferentes formas, problemas de trabajo, conflictos, tantas cosas. Levanten la mano por curiosidad mía personal. ¿Cuántos están pasando por alguna tribulación, alguna prueba de una forma o de otra? Y muchos que no han levantado la mano porque no están aquí, porque están demasiado atribulados, no han podido ni siquiera llegar. Entonces bastante, estamos pasando por tiempos difíciles, hermanos, a nivel personal, no solamente a nivel de iglesia, que lo sabemos que en el mundo tendréis aflicciones, pero nos ha visitado la prueba a la casa de muchos de nosotros. Y sin embargo, a pesar de todo esto, yo he tenido como un despertar de ánimo en estos últimos días. Y me siento hasta cierta forma contento o esperanzado de que hemos estado siendo atribulados en diferentes formas. Eso me lleva al título del mensaje que tengo hoy, que se llama La oposición es el preludio a la victoria. La oposición es el preludio a la victoria. Permiso. Otra de las atribulaciones que todavía me quedó la tos de cuando estuve enfermo. Pero la razón por qué este mensaje el Señor me estuvo hablando y empecé a recordar como que hay un patrón bíblico y vemos que siempre que el Señor ha dado una gran victoria a su pueblo ha sido precedida por un pedido de profunda tribulación y angustia. La semana pasada nos enfocamos y hablamos un poco de lo que es la ansiedad, de cuántos estamos sufriendo ansiedad por diferentes cosas, ¿no? Y que arrastramos la ansiedad como si fuera una piedra que llevamos por donde quiera que vamos, cuando más bien debemos de en oración soltar esa ansiedad o permitir que Dios nos hable qué es lo que quieres de mí, Señor, en medio de esa tormenta, ¿no? Entonces, evidente que estamos pasando prueba, eso creo que todos lo podemos ver, eso no necesita demasiada clarificación. Pero vamos a comenzar yendo al profeta Daniel capítulo 10. Profeta Daniel capítulo 10. Del 2 a 3. Dice en el verso 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande.
Aquí viene la palabra de Dios a Daniel, un siervo del Señor. Hemos visto toda su vida desde que era un muchacho, probablemente tendría 12 años aproximadamente. Estaba sufriendo el oprobio de ver su nación había sido completamente arrasada y destruida. La cultura y la identidad judía había sido destruida y desacrada hasta lo más extremo. El templo quedó completamente destruido. Todos los vasos y los tesoros del templo fueron llevados a la pagana Babilonia. Y aquí se ve un muchacho que se le quita de su familia y, como si fuera poco, le cambian su identidad, o por lo menos trata el mundo de cambiar la identidad de ese gran profeta de Dios. Cambian el nombre. Probablemente, no sabemos, pero podemos especular que probablemente el muchacho haya sido incluso castrado y se lo llevan al palacio del rey para que sirviese como si fuese un ornamento a la corte del rey Nabucodonosor. Y sin embargo, dentro de todas aquellas penurias, de aquellas cosas terribles que le acaecieron al pueblo de Dios y a Daniel personalmente, el Señor usa a este varón poderosamente al punto tal que le revela incluso los eventos de cómo iban a terminar todas las cosas en la historia. Y fue un hombre poderoso, incluso en la corte, que llegó a ganarse la confianza de los reyes, de los emperadores en aquel entonces. Amén. Vemos en Daniel, obviamente, como en todos los personajes bíblicos, nos vemos reflejados en nosotros, porque para esto se escribieron estas cosas, para que nos sirvan de ejemplo. Pero vemos algo interesante, y la palabra es la verdadera, y el conflicto grande. ¿Cuántos no nos podemos identificar con un gran conflicto en nuestra vida, no? Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces aquí vemos que a pesar de lo complejo, de lo grave que puede ser el conflicto, la cosa es entender que el Espíritu Santo nos dé claridad en esa prueba que estamos pasando, en ese conflicto grande, para que podamos entender entonces la visión. Porque sabe el cristiano que todas las cosas ayudan para bien a los hijos del Señor. Todas las cosas, incluso las cosas terribles que le están pasando, hermano, usted no lo ve ahora, porque a lo mejor usted no tiene clara la visión como lo tenía Daniel. Pero pídale al Espíritu Santo que le ilumine, que le dé paz, incluso en aquello que usted está pasando, incluso en aquello que estamos pasando como iglesia, que parece que todos son malas noticias lo que viene. Y le voy a medida que vayamos hablando, le voy a decir porque de hecho eso a mí me da más razón para animarme. Y va a ver por qué. No es porque estoy loco, ni porque soy masoquista, pero va a ver por qué. Cuando yo veo que hay prueba tras prueba, hay razón de gozo en ello. Ok, nadie dice amén porque los hermanos están diciendo, ok, a ver cómo va, con qué se va a salir este. Ok, ya veremos. Entonces vemos que dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí tenemos a Daniel y está afligido. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y vi uno. Entonces, bueno, no voy a entrar en los detalles de esta visión, pero vemos que el profeta Daniel ve una visión del Señor, una visión de lo que le iba a ocurrir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios en aquel entonces, hasta el tiempo del Mesías, cuando iba a ser sacrificado el Mesías, y después incluso le da una visión de los tiempos aún más allá de esos, hasta el fin del mundo. Pero nótese que no vino la visión ni la revelación del Espíritu hasta que pasó Daniel por ese proceso de angustia de 3 semanas. ¿Y qué dice Daniel? ¿Cuál fue la respuesta de Daniel frente a ese periodo de angustia? Que dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Muchas veces yo les digo a los hermanos, le digo, acompáñenme en el ayuno. ¿Está ayunando la iglesia? No sé, no me conteste. Eso es entre usted y el Señor. Pero ¿está usted ayunando? ¿Está usted poniéndose serio con el Señor? A veces venimos al Señor con todas nuestras quejas, pero no venimos con la seriedad que requiere, que queremos ver la respuesta del Señor. Y el Señor, de hecho, muchas veces nos manda angustias. Dice que la tristeza que es según Dios, quiere decir que hay una tristeza que es según Dios, una tristeza que Dios produce. La tristeza que es según Dios dice que no tenemos de qué avergonzarnos. Y a veces Dios manda ciertas tribulaciones en nuestras vidas precisamente porque quiere que nos volvamos a Él,
porque está viendo que estamos yéndonos lejos. Yo me acuerdo que había una familia que eran amistades mías. Yo tenía un perro que era un perro loco. Aquel perro era, imagínense, indomable. Y finalmente le compraron un collar de eso que le da shock, ¿no? Y entonces se ponen ciertas, no tiene reja, no tiene un leash, no tiene nada, simplemente se pusieron unos postecitos, ¿no? Que cada vez que el perro pasaba más allá de aquellos postes recibía un acondicionamiento clásico en el cuello. Y el Señor a veces nos tiene que dar como un poco de dolor para recordarnos que, hey, te estás alejando. No estás priorizando las cosas del Espíritu, estás priorizando las cosas de este mundo. No piensas en la Escritura, no oras. Las oraciones son tan pobres que no llegan bueno, en este techo no, porque es altísimo, ni al techo de la casa de ustedes. Y el Señor manda tribulación para decirte, vuelve, si es que eres un hijo de Dios. Porque puede también que si no eres hijo de Dios, Dios no te va a molestar, porque no eres su hijo. Yo regaño a los hijos míos, el Señor regaña a los suyos. Amén. Así que si estás sintiendo la mano pesada del Señor, no te pongas triste. Estate contento, porque eso es lo que hace un padre que ama a su hijo. Que viene la disciplina. Señor, me estás dando con la mano pesada, Padre. Perdona, pero ¿por qué? Porque te ama. ¿Ve? Yo castigo a los hijos míos porque los amo. Y porque quiero sacar personas de bien, cristianos de ellos. Bien, entonces vemos que ¿cuál es la respuesta inicial? Y aquí hay sabiduría en esto. ¿Cuál es la respuesta inicial de Daniel? Volverse más a Dios. Usted está pasando por un periodo de angustia en cuanto a que su salud se lo permita, etcétera. Ayune. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿No piensa que esto es importante? De hecho, incluso el Señor Jesús, cuando fue a exorcizar los discípulos de él a ciertos demonios, no pudieron. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta clase solamente sale con ayuno y oración. ¿Y cómo el Señor sí pudo sacarlo? Porque el Señor parece que estaba ayunando y estaba orando. Estaba preparado espiritualmente para hacerle guerra a las huestes de Satanás. Y la pregunta es, ¿está usted preparado espiritualmente para hacerle guerra a las huestes de Satanás? ¿Y cómo cree usted que vienen las huestes de Satanás? ¿Disfrazados de enfermedades? ¿Disfrazados de problemas financieros? ¿Disfrazados de personas en su trabajo que le van a hacer la vida imposible? ¿Disfrazados de personas en la familia que le van a hacer la vida imposible? ¿Disfrazados de hermanos que no son hermanos metidos en la iglesia? Así es como vienen las huestes de Satanás. ¿O usted piensa que va a salir un dragón disparando fuego o un demonio con cuernos? Él se disfraza de ángel de luz, él se disfraza de su vecino. Si se puede disfrazar de ángel de luz, se puede disfrazar del jefe suyo. O se puede disfrazar de hijo o de un familiar, incluso de un pastor. Hay que tener ojo con eso, hay que tener discernimiento espiritual para saber cuándo es el diablo que se está queriendo meter en nuestras vidas. Pero muchas veces nos peleamos con medio mundo. La Escritura nos dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades. Pero ¿cómo es posible? Yo no veo las potestades por ninguna parte. Sí las ves, porque están actuando por medio de estas segundas causas, que son estas cosas inmediatas que están ocurriendo en tu vida. Y tú te crees que son estos problemas y quieres resolverlos por tus propios medios. Y el Señor te dice, no, estad quietos y ved que yo soy Dios. La salvación es del Señor, no tuya. No trates de resolver los problemas tuyos por tus propios medios. Vas a enredar más la pita. ¿Cuántos son pescadores aquí? ¿Cuántos han ido a pescar? Que a veces se le hace un nudito y usted empieza y cuando termina es una bola así y termina usted frustrado, se va, no quiero pescar más nunca en mi vida, algo así, ¿no? A lo mejor soy yo que hablo así porque soy un mal pescador, pero bueno. Dice, el Señor había escuchado, dice, vamos a ver ahora las plegarias de Daniel, pero el enemigo dice, operó, ¿para qué? Para evitar que Daniel recibiera la revelación. En el mismo capítulo en que estamos, vamos a ver entonces, en el versículo 12 que dice, entonces, después de que viene el ángel a darle la revelación a Daniel, dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que Daniel afligió su corazón y se sentó y se arrodilló y quería ponerse serio con el Señor contestó la oración. Inmediatamente. A lo mejor usted está diciendo, ay Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, yo te oro y como que mis oraciones caen en oídos sordos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y lo que no sabe es que ya Dios te contestó la oración, pero hay algo que está interponiéndose y eso pasa. Y es necesario que esas cosas pasen también. Dice, mas
el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Qué cosa interesante. Usted dice, ¿de qué está hablando este ángel? Obviamente Daniel habría entendido perfectamente lo que le estaba diciendo. Detrás de toda esta realidad que usted ve física, esconde una realidad espiritual que nosotros no vemos. Y es precisamente a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. A lo mejor hay padres que están teniendo problemas con sus hijos. Y usted dice, ay, que este hijo, pastor, ore por el hijo mío. Pero en realidad detrás de eso, lo que vemos son las fuerzas del maligno actuando por medio del hijo. O a lo mejor actuando por medio del jefe o de la situación que fuere. O de problemas en el banco, o de problemas de inflación. Todas esas cosas son actividades del demonio, del príncipe de la potestad del aire. Son seres extremadamente poderosos que están sobre este mundo maligno y que dirigen guerras y gobernadores y leyes inmorales. Todas esas cosas que nosotros nos quedamos horrorizados de que están pasando, no son cuestiones de hombres solamente, son hombres que son guiados como instrumentos, como títeres, como las marionetas, guiados por sus jefes, que son los demonios. Porque el diablo existe. Y yo sé que de los púlpitos no se predica eso, porque a la gente no le gusta escuchar. Y que en los púlpitos no se habla de la realidad de Satanás en este mundo y del poder que aún tiene. Es un enemigo vencido, pero todavía está pataleando. Es como cuando le cortan la cabeza a ¿cómo se llama? Una serpiente. La serpiente no cae inmediatamente. ¿Qué ocurre? Usted ve que esa serpiente sigue recoleando, ¿cierto? Y en esa condición estamos. El Señor le aplastó la cabeza a Satanás, le quitó el poderío. Y esa es la iglesia. Hasta hoy día, 2000 años después, el diablo no ha podido apagar esa llama que se incendió cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y el fuego de su evangelio se ha regado por todo el mundo. Y aquí estamos nosotros sentados. A pesar de que allá afuera están los demonios rabiosos queriendo destruirnos. Y de vez en cuando pasa que alguna prueba cae sobre la iglesia. Y Dios permite eso. Y Dios permite eso. Y eso es, si Dios lo permite, es porque es bueno. ¿Para qué? Para que no nos volvamos suficientes en nosotros mismos. Para que no confiemos en nuestros propios medios de resolver los problemas. Para que no confiemos en la riqueza o en la salud o en nuestra inteligencia o en nuestras habilidades o en nuestros amigos o en la familia o en los Estados Unidos o en el pasaporte americano o en la cuenta del banco. Para que nada tenga usted delante de Dios. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero a veces nos olvidamos de Dios y pensamos que podemos resolver nosotros las cosas por nosotros mismos. Hasta que el Señor hace así y dice, y le quita esto. Y te manda un siervo para decirte, mira, y no ha terminado ese siervo cuando viene el otro y decirte, y vienen malas noticias. Y uno dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero mire algo interesante, más el príncipe, fíjese cosa interesante, dice, Daniel, no temas en el 12, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Nótese algo interesante, ¿cuál fue la causa de que el ángel haya venido a Daniel? Su oración, a causa de tus palabras. Es decir, que hubo una conexión directa. Hay algunas doctrinas que enseñan que no, sí, ahí hay una conexión directa con lo que pidió Daniel y la voluntad de Dios que se movió en responderle. Dice, por causa de, no dice de las palabras de Dios, dice por causa de tus palabras, porque Dios escuchó a su hijo que le estaba pidiendo, que afligió su alma porque de verdad quería recibir de Dios eso. Y eso movió la mano del Señor y dice, ¿dónde estoy? Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuánta oposición usted está viendo ahora? A lo mejor su oración ya ha sido contestada, pero usted encuentra oposición. Fíjese que el título de este mensaje es La oposición es el preludio de la victoria. Y yo quiero mostrarle estos pasajes bíblicos para que usted vea y son simplemente ejemplos que saqué, porque hay muchísimos otros ejemplos que podemos. La Biblia está llena de estos ejemplos donde ha habido gran oposición antes de ver la poderosísima mano de Dios revelándose sobre su pueblo, como lo va a hacer también en esta iglesia de Margate.
Y ahí le explico un poco, porque a lo mejor usted me ve con este sentir tal vez un poco esquizofrénico, en alegrarme en que esta situación esté pasando en la iglesia, en alegrarme en que yo mismo estoy pasando por pruebas personales y muchos de ustedes están pasando por pruebas personales de enfermedad, de muchas cosas. Y veo cuando todos estos ataques se suman y se juntan y se agolpan, ¿no? Había creo que había no me acuerdo, un canto de hace mucho, creo que es Madrigal o algo de eso. Dice que había tantas aflicciones, dice que se agolpan unas con otras, las aflicciones, las penas. Dice, las penas que llevo dentro, dice, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Tienen tantas penas que las penas se agolpan y por eso no lo pueden matar. Y vemos que está con una situación así como la iglesia, que todos hermanos atribuidos. Y amén. Quiere decir que el diablo vio que la mano de Dios, me estoy erizando, que la mano de Dios se movió en favor nuestro. Ahí lo está diciendo la Escritura. Dice, tus palabras que dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia del Señor, tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero en el 13 que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Venía aquí este ángel con la respuesta a la oración al Hijo de Dios. Y viene entonces Satanás a oponerse. Y ahí vemos entonces la prueba. Entonces cuando yo veo estas pruebas multitudinarias y multifacéticas y lo que usted quiera llamarlo, en realidad a mí lo que me causa es, primero como que uno que se aflige, empieza, qué cosa, como que se desanima, ¿no? Pero cuando ve que siguen las pruebas y las pruebas, dice, el diablo está bravo por algo. Algo está poniendo al maligno furioso. Y eso indica dos cosas. Una, que estamos haciendo las cosas bien. No perfectos, pero las estamos haciendo bien en el Señor. Y segunda, que el Señor está moviendo su mano poderosa para con su iglesia. Y eso a mí me es razón de ánimo. Amén. Amén. Entonces no se aflija cuando venga la prueba. Acude, Señor, gracias. Quiere decir que se acerca la hora de mi redención y de mi liberación. Vamos a ver entonces, pero un detalle aquí que dice, sin embargo, la condición de la respuesta de Daniel era, ¿qué cosa? La humillación del versículo 12. Dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. El Señor no te va a dar liberación y triunfo en las pruebas si primeramente tú no dispones tu corazón hacia Él. Hay que disponer el corazón. Y si no te humillas, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare. ¿Te estás humillando tú bajo la poderosa mano de Dios? ¿Estás disponiendo tu corazón hacia las cosas de Dios? ¿Cuáles son las prioridades en tu semana? No me contestes. Mira y examina tu corazón. ¿Es la iglesia? Piensas tú, ya se acerca el domingo, voy a tener comunión con los hermanos, voy a escuchar la palabra de Dios expuesta. Voy a tratar de venir el martes porque se está enseñando el libro de Apocalipsis. Yo sé que es un libro que es difícil, a veces se me hace un nudo en la cabeza, pero algo se me queda. Voy el martes a la iglesia, voy el domingo a la escuela dominical, no voy a estar ausente. Sí, es verdad que tengo un poco de dolor en el juanete, pero me voy a tomar una pastilla y voy a la iglesia. Opción B, dice, sí, pero esas nubes, a ver, es un cumulus nimbus, quiere decir que probablemente va a llover o va a haber tornado, no voy a la iglesia. La verdad que sí, no puedo salir porque mire, que hay otra cepa del virus y no quiero que me agarre y uno no debe estar en lugares, no voy a la iglesia. O voy a leer, sí, lo leo más tarde. Hermano, mire cuántas veces usted no se ha dispuesto en su corazón a leer la palabra de Dios y pasa algo que no puede leer la Biblia. ¿Cuánto le ha pasado eso a usted? Se lo garantizo que pasa. Usted dice, hoy a la tarde voy a leerme la Biblia a las 5 de la tarde. Va a llamarle la suegra, la cuñada, el departamento de fuego, la ciudad, los testigos de Jehová van a venir, los mormones, le van a hacer una procesión de la Santísima por frente de su casa. De todo le va a pasar. Le va a agarrar problemas estomacales. Usted me lo dice, va la luz. ¿Sí o no? Le digo, a mí me pasa, hermanos, y yo veo la mano hedionda de Satanás detrás de eso. ¿Cuántas veces de verdad que usted se ha dispuesto en su corazón y dice, voy a llegar temprano a la iglesia? Y usted dice, se pone serio, voy a llegar temprano, y algo pasa. Se le poncha la goma, los niños se le enferman, el perro que se hace pipi en la alfombra, cualquier cosa. ¿Sí o no?
Lo curioso es que esa misma oposición no ocurre, por ejemplo, en otras actividades que usted puede hacer. Si vamos a ir al parque, o nos vamos de ir a viaje a Disney, o si usted tiene el trabajo. Amén. No sé si estoy yo pisando los callos de alguien, yo no lo sé. No maten al mensajero, yo soy un simple siervo, yo estoy respondiendo, el jefe es el que me dice. Yo mando el mensaje y le digo, Señor, seguro que sí, habla, y lo bueno, allá va. Y me seco el sudor, ¿no? Y al que le quepa el sombrero, que se lo ponga. Total, no es conmigo, la iglesia no es mía, hermano, yo siempre lo digo, la iglesia no es mía. Esto no es la iglesia del pastor Enrique, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y usted no me tiene, en el juicio final usted piensa que usted va a tener que darme cuentas a mí, que yo voy a venir a juzgarlo, a ver, hermano, porque el domingo tal y usted no diezmó. No, hombre, no. Eso, ¿sabe a quién usted le tiene que dar cuenta? Al que tiene ojos como llamas de fuego y sale una espada de su boca a juzgar. A ese es el que darle cuenta. Tiene que tener eso usted en la mente. Entonces la pregunta es, ¿cuánta oposición no viene cuando usted dispone su corazón y se humilla frente a Dios? El Satanás no quiere eso. ¿Cuántas veces usted ha tratado de comenzar un altar familiar en la casa y no puede? ¿Cuántas veces usted de verdad que se ha dispuesto con sinceridad, ¿no?, de echarle la mano a la obra del Señor, remangarse y darle adelante, y le dura el entusiasmo 2 semanas? Pasa en la iglesia. Pero no sé si algo interesante, dice la Escritura, y esos son los versos que como que leemos rapidito: el que perseverare 3 meses heredará la corona de vida. ¿Dice eso? No. El que perseverare 2 años, tampoco dice eso, ¿no? El que perseverare los domingos, el que perseverare hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es cuando lo bajemos a usted con toda la honra y dignidad que se merece, abajo a 6 pies, o el Señor Jesucristo venga. No sé cuál de los dos será primero, pero el fin que venga primero, hasta que usted tiene que perseverar hasta ese momento. No dice el que persevere por un poquitico o a media, no, a ese dice el Señor que lo va a vomitar de su boca. Ahí dejo yo eso. Y digo, ¿seré yo, Señor? Como decían los apóstoles, ¿seré yo, Señor? Ok. La oposición. Vamos ahora a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Como le digo, esto es un mensaje de ánimo, hermano. Espero que lo sienta así usted, porque yo me siento animado. Éxodo capítulo 5 y del verso 1 al 8 vamos a leer. Después dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí está la respuesta de Satanás. Usted va al jefe y dice, mire jefe, déjeme decirle que yo me gustaría no tener el domingo, por lo menos al principio, a mediodía, porque a mí me gustaría ir a la iglesia, yo voy a la iglesia a reunirme, usted me podría dar ese día off. Y ahí tiene la respuesta del jefe. O a veces pasa que el cristiano, en vez de pedirle al jefe para que le dé tiempo libre para ir a la iglesia, lo que le va y le pide al jefe que le dé más horas para hacer más dinero. No digo en esta iglesia, yo sé que no. Pero le digo, donde está tu corazón, ahí están también tus riquezas. ¿Qué es lo que tú priorizas? ¿Ganarte $15,000 más al año? ¿O atesorar tesoro en el cielo? ¿O tener comunión con tus hermanos? ¿O ponerte serio con las cosas de Dios? Dios no es un Dios para estar jugando. Dios no es San Dios, que lo tenemos agarrado de la barba y le jalamos cuando tenemos necesidad. Dice Job que hay en Dios una majestad terrible. Cuando el Señor venga, eso va a ser algo terrible. Dice que toda rodilla se doblará frente a Él. Dios no es para estar jugando con Él a la iglesita de los domingos, como los niños juegan, las niñas juegan a las casitas. Dios es un Dios soberano y terrible y digno de ser admirado. Cuánto más por sus hijos, como los hijos admiran a un buen padre amoroso, pero también un padre que tiene la autoridad, un padre que tiene la vara, un padre también digno de ser temido. Ese es el Dios que nosotros adoramos, un Dios que vino y nos abrazó. Ese Dios tan terrible se hizo un Dios tierno y amante. Pero no podemos olvidar nunca que Dios es también un Dios terrible. Amén.
Y ve la respuesta aquí de Faraón. Una respuesta como increíblemente blasfema. ¿Quién es este Jehová? Bueno, el único Dios verdadero, porque el panteón de dioses que tú tienes, estatuas ahí que tienes en el panteón de los egipcios, no son dioses, son demonios que van a ser juzgados por ese Dios. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio hacia Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Por qué tú quieres? Te va a decir el jefe: ¿por qué tú quieres dejar de trabajar los domingos si te estamos pagando overtime? Pero tú estás loco. ¿Tú sabes cuánta gente quisieran tener la posición que tú tienes? ¿Por qué tú quieres hacer menos trabajo? ¿Estás loco? ¿No a qué viniste a Estados Unidos? ¿No es a trabajar y a hacer bastante dinero? Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Endureció Satanás sobre ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo quería salir a adorar al Señor. Porque el pueblo, como mismo el profeta Daniel había dispuesto su corazón y se había humillado frente a Dios. El pueblo quería ahora ir y adorar al único Dios verdadero. ¿Y qué hace Satanás? Redobla entonces la carga, ataca el doble y le va a atacar, hermanos. Satanás sabe exactamente cuál es la parte débil de la muralla de su casa. Él no va a atacar por la parte más fuerte, él va a atacar por la parte más vulnerable. En el año 1900, creo que fue en el 40, cuando los nazis invadieron a Francia, después de la Primera Guerra Mundial, había un general que se llamaba Maginot, y Maginot se le ocurrió un plan brillante, parecía, de construir una frontera acorazada en contra de los alemanes, para que nunca más Alemania pudiera atacar a Francia. Y se llamó la línea de Maginot, la línea de Maginot. Aquello estamos hablando de murallas de 20 metros, después seguidas por trincheras, seguidas por minas de tierra. Bueno, una cosa impresionante. Nunca se había construido una muralla tan fortificada como esa. ¿Cuánto le duró a los alemanes pasar por la muralla? 3 días. ¿Por qué? Porque la muralla era rígida, no era movible. La guerra había cambiado. Ahora existían una cosa, se llamaban aviones, y uno podía volar por encima de la muralla sin ningún problema. Y cuando pasó eso, los franceses se quedaron como que: mon Dieu, ¿qué es que sé? No, se quedaron espantados de qué pasó. Bueno, de la misma manera, a lo mejor tú estás muy preparado, hay ciertas áreas en tu vida en las que tú eres muy fuerte, y eso te da un sentido falso de seguridad. A lo mejor tú eres muy inteligente, muy sabio en las cosas del Señor, o a lo mejor tú eres muy grande en oración, pero hay una partecita aquí, que esa partecita eres débil. ¿Y sabe quién la conoce requete muy bien? Satanás. Porque Satanás tiene huestes de demonios estudiándonos a cada uno de nosotros para saber cuáles son los puntos débiles de nosotros. Y por ahí es por donde va a ir a atacar. Y a lo mejor usted está escondido tras la seguridad falsa de una línea de Maginot que usted tiene, pensando, la condición humana, el sesgo humano. Siempre miramos a las partes de nuestros buenos atributos, a las partes donde somos fuertes, ignorando y a expensas de las partes donde somos débiles. El problema es que Satanás, hombre, ningún estratega va a atacar a ningún lugar, ni a ningún país, ni a ninguna nación por la parte que es fuerte. Usted va a atacar por la parte débil, ¿sí o no? El cocodrilo no se come al hipopótamo grande, se come al bebé, ¿verdad? Y el león no se va al búfalo más búfalo de la manada, se va al... ¿Cómo se dice? No se dice cachorrito, se dice ¿cómo se llama? El de un búfalo. Bufalito. Al ternero, hombre. ¿Qué es un bufalito? Al ternero, se dice ternerito. Ataca al ternerito. Y usted tiene lugares débiles en su vida. Usted tiene que disponer su corazón y humillarse frente al Señor. Pero está haciendo usted, primero, ¿ha identificado usted las áreas en su vida donde usted es débil? Y esto se lo digo con gran alarma, porque tenemos que identificar eso en nuestras vidas. Porque por ahí es por donde viene el diablo, hermano.
Por ahí es por donde viene el diablo. Bien, dice, bueno, ya leímos esa parte, sí, vamos a seguir hasta el 8. De aquí en adelante no daréis paja, aprieta la tuerca, Satanás, y le impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. El diablo va a apretarte la tuerca para que tú no vengas a la iglesia. El diablo va a apretarte la tuerca para que no vengas a los estudios de la escuela dominical y los martes, para que no ores, para que no tengas una vida de oración privada y fuerte y saludable en tu vida en la casa, para que no te reúnas con tu esposa y se arrodillen los dos al costado de la cama a pedirle al Señor por levantar a tu familia en oración frente al Señor, para que tú no, cuando los niños se vayan a acostar, para que tú no vayas y pongas tu mano sobre esos niños a orar la protección para que el maligno no los toque. Y esos son los terneritos que va a comerse el león. ¿Está usted haciendo eso, hermanos? La oposición viene antes de la victoria, pero usted no va a recibir la victoria si usted no está haciendo usted no se está armando, como vamos a ver ahora en el libro de Nehemías. Éxodo 14:13. Éxodo 14:13. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué cosa? Ansiosos. Vosotros estén ansiosos que Dios está... No, ustedes estaréis, ¿qué cosa? Tranquilo. Cuando usted venga a mí no me problema el problema que usted tenga. Que viene que le van a mandar una carta que le van a reposeer el carro. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo allá volverá, hermano. No se va a llevar el carro. No se va a llevar la casa, no se va a llevar la ropa. No se va a llevar los huesos que usted tiene. Entonces, cuando el diablo lo ataque por la parte que él piensa que usted debe, y usted responda de esa manera, dice, mi todo es Dios. Mi todo es Dios. Entonces va a darse cuenta Satanás y dice, no lo puedo atacar más por aquí. Porque él en realidad es fuerte. Yo pensé que era débil, pero ahora estoy viendo que es fuerte. ¿Por qué? Porque su fortaleza viene del Señor, viene del cielo. Entonces, ¿qué dice? Entonces, nótese, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Usted es un hijo de Dios. La lucha aquí es entre Dios y el diablo. Es cuando el padre sale a defender al pequeñín porque un bravucón le da un golpe al crío y le dice, échate para acá que va a tener que lidiar conmigo. Y viene papá a defender a su crío. Eso es lo que está pasando. Está tranquilo, póngase aquí. Yo me encargo del diablo. A ver qué va a hacerme. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo que por qué clamo a ti, Señor? Porque tengo un ejército de egipcios detrás de mí y hay un mar delante de mí. ¿Cómo que voy a clamar? ¿Sabe por qué el Señor le pregunta? Dice, porque ya yo te di la victoria. Ya la victoria la tenía Moisés. Lo que tenía que hacer Moisés era seguir hacia adelante. Fíjense qué cosa interesante que dice, ¿por qué clamas a mí? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo desde aquel momento cuando estaba haciéndole oposición el faraón. ¿Qué fue lo que le dijo? Sal y camina. Y ellos tenían que haber dicho, ahí está el mar, camino por el mar, a ver qué pasa. Le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Dile a los hijos de Margate que marchen. No importa la oposición que tengamos, tenemos una garantía divina que Dios nos dijo, marchen. Amén. Y dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de Faraón, de los egipcios, para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en los carros y en su caballería. El Señor se va a glorificar en la prueba que tú estás pasando en este momento. A lo mejor tú estás siendo sitiado por Faraón y por los egipcios y por los babilonios y por no sé quién. Pero el Señor se va a glorificar en todas esas cosas que te están persiguiendo y que te están quitando el sueño y que te están dando ansiedad. Tú tienes la victoria, porque aquella vara que le dijo a Moisés que representaba, ese es Cristo. Y Cristo, que dice, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Se acuerdan de eso? Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Entonces él le dio la vara, dice, ¿qué me estás llamando? El que no escatimó, repito, palabra de Dios, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él? Dice, todas las cosas. Por eso Dios le dice, pero ¿cómo me clamas? Tienes a Cristo en la mano, mire esa vara, mire, estás aferrado a la cruz de Cristo. Pon esa cruz en el problema que tú tienes. Así en tu mente agarra la cruz del Señor y dice, Señor, este es el problema que tengo. Y detrás crucifico todas esas cosas ahí con el Señor. A ver qué va a hacer el diablo ahora.
Porque ya no eres tú peleando con el diablo, tú no puedes, no te metas con el diablo. El Señor sí. Escóndete detrás de la cruz del Señor. Escóndete detrás de las faldas del Señor. Ese es tu Padre. Dice que Él como la gallinita cuida los polluelos. Bueno, así corre para el Señor, corre a Jehová y escóndete en Dios. A ver qué te va a hacer el diablo. Le voy a hacer una historia de la familia. Y ando rápido porque ya se ve la hora. Ese reloj. Yo tenía una prima y tenía un primito que era más grande. Y entonces él la molestaba y le hacía cuanta cosa. Y entonces un día no sé si le pegó o le hizo algo. Y el primo mío, que ya son hombres y mujeres, ¿no?, mayores que yo, le dice: si le dices algo a tía, te voy a estrangular. Le dijo el muchacho: si hablas, te voy a estrangular. Entonces la niña pequeña, cuando llegó mi tía, viene y la niña sale corriendo y se esconde detrás de mi tía y le dice: estrángulame ahora, estrángulame ahora. No sabía ni decir estrangular. El punto es, eso es lo que tenemos que hacer con Jehová nuestro Dios: salir corriendo y decirle a Satanás: a ver, estrángulame ahora, dale, a ver, ¿qué me ibas a hacer? Corra y escóndese. Dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a...? Oye, usted tiene las mismas promesas del Señor que tengo yo en mi casa, pero la está leyendo. Voy a empezar a hacer visitas a las casas, a hacer chequeos de Biblia. ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo primero que hago, voy a hacer así, abrir. Y si la Biblia suena, porque es una Biblia de hoja pegada, ¿me entienden lo que le estoy hablando, hermano? Biblia de hoja pegada. ¿Sabe que la parte dorada, cuando la Biblia es nueva, las hojas están pegadas? Yo quiero ver si usted se está leyéndolo. Entonces voy a hacer así: chequeo de Biblia de hoja pegada. Y ahí voy a anotar. Después voy a hacer así: polvo, a ver si la Biblia tiene polvo. Después voy a chequear a ver si está desgastado el piso en los pies de su cama de arrodillarse, o si también hay polvo ahí, o tiene las pantuflas. Todo eso voy a inspeccionar. ¿Ve? Voy a chequear la historia en su teléfono, a ver si usted ha estado escuchando las enseñanzas en la casa. No lo voy a hacer yo, pero ¿sabe quién sí lo va a hacer? El Espíritu Santo. Y a ese sí hay que darle cuenta. Bien, vamos a ver algo interesante. Vamos a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, por supuesto que no podíamos seguir adelante sin tocar el tema de Nehemías. Un libro precioso. Nehemías capítulo 2, verso 5. ¿Y qué dice? Si le place al rey, aquí vemos a Nehemías. Nehemías tenía un deseo, una carga. Nehemías dispuso, como Daniel, dispuso su corazón y se humilló frente a los ojos del Señor. Y él tenía un peso. ¿Cuál era el peso de Nehemías? La iglesia de Dios, el templo destruido y arruinado en Jerusalén. Y él quería que se levantara glorioso nuevamente el templo del Señor. ¿Y qué dice? Va y le pide al rey y le dice, Nehemías 2:5: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y reedificaré. Aquí estamos en Margate, ¿para qué? Para reedificar. Esa era la carga de Nehemías como un hijo de Dios. ¿Entiende? Óyeme, Nehemías era el copero del rey. Usted sabe que ese era el cargo más importante en la corte. Nadie tenía acceso más íntimo al rey que el copero del rey. Este hombre probaba los alimentos del rey. Los nobles quisieran tener acceso a esa posición, y sin embargo eso para él no era importante. Me imagino que Nehemías estuviera vestido con vestidos esplendorosos, joyas, las mejores comidas. Vivía en el palacio del rey, una posición envidiable en el mundo entero, y sin embargo estaba afligido porque la carga de él era por el pueblo del Señor. Estaba afligido porque las prioridades de Nehemías eran las prioridades espirituales. ¿Ok? ¿Y qué dice entonces? En Nehemías 2:10. Digo 2:5 quedamos, ¿no? Entonces el rey me dijo, y la reina, 2:6 ahora, con él: ¿cuánto durará tu visita y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey que se me den cartas a los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano
de mi Dios sobre mí. No la benéfica mano del rey. A lo mejor usted recibe un aumento, usted recibe una bendición en este mundo y usted dice, ay, qué bueno es mi jefe, ay, qué bueno fulano, ay, qué bueno. No, que la benéfica mano de Dios que movió el corazón de ese rey para hacer de bendición a uno de sus hijos. Y nótese algo interesante, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y Dios tiene un deseo benéfico sobre cada uno de sus hijos. Amén. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Pero oyéndolo Sanballat, se enteró Satanás de que estaba siendo bendecido Horonita, y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo en que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Enseguida Satanás viene a poner oposición. ¿Okay? Pero vamos a ver entonces en Nehemías 4:10. Dice, esta es la condición que estaban. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí vemos ya, llegaron a Jerusalén, están las cosas en ruina, la tribu de Judá están desanimados. La obra es ciertamente grande. Hay grandes problemas en la iglesia a nivel personal y también problemas a nivel de iglesia. Y la verdad es que no tenemos las fuerzas. ¿Y qué dice? Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Satanás sabe que no puede destruir desde afuera, pero sí puede destruir desde adentro. ¿Y qué es lo que viene a sembrar Satanás? Desánimo. Uy, las cosas están mal, no vamos. Y ahí viene y le mata el espíritu. Es como él dice el Señor, que no apagar espabilo que humeare. Viene Satanás y hace pss, y lo apaga. Y usted se siente desanimado y se queda en la casa y no tiene deseo de ir a la iglesia porque parqué y todos son problemas y todo. Porque el diablo sabe que solamente nos puede destruir desde adentro. Y él va a mandar alguna palabrita de desánimo por medio de alguna persona, alguna intriga, algún cuestionamiento, alguna división, algo va a mandar el diablo para destruir al pueblo de Dios. Pero existe una promesa en Nehemías 2:20. ¿Y qué dice en Nehemías 2:20? Que lo acabamos de leer. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y esa es la respuesta que usted tiene que darle a Satanás. ¿Okay? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Yo no sé, como le digo, hermano, la aflicción que usted tiene, pero las cosas no se le escapan al control del Señor. Y hemos visto en estos pasajes que hemos estado leyendo cómo cada vez que la mano del Señor se mueve en beneficio de su pueblo, ahí viene enseguida, ¿qué cosa? La oposición del enemigo. Y esa lucha la tenemos que librar nosotros de rodillas y haciendo ayuno y volviendo nuestros corazones al Señor y dándole prioridad a las cosas que tienen que ser prioridad y respetando al Señor y dándole la honra de vida y teniendo comunión con los hermanos, deseando tener comunión con los hermanos, identificando las áreas donde somos débiles, autoexaminándonos a nosotros mismos, porque dice que si yo me juzgo a mí mismo, entonces no seré, ¿qué dice? Condenado con el mundo. Entonces nuestro trabajo es examinarnos a nosotros mismos, ver en qué áreas estoy siendo débil, porque por ahí viene la gotera, por ahí viene la filtración, ¿no? ¿Cómo que dice que siempre se rompe la cadena por el eslabón más débil? Usted está muy confiado, mire qué clase de eslabones tengo en esta gran cadena. Sí, pero ¿y este que está aquí? Bueno, no, pero no mires ese, mira esto, no importa, que por ahí es donde viene el problema. Entonces, identifique las áreas débiles en su vida espiritualmente y fortalézcalas. Enclaves en la palabra del Señor y el Espíritu Santo pide, Espíritu Santo, dame fuerzas
priorice el reino de Dios y su justicia. Mira qué cosa interesante, le dijo el Señor a Salomón, dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón podía recibir del Señor lo que quiera, lo que quería. Y dice, dame sabiduría, Señor, para dirigir este pueblo. Y le dijo el Señor, mira, no me pediste la cabeza de tus enemigos, no me pediste oro, no me pediste territorio, no me pediste todas las cosas que son importantes en este mundo. La prioridad de Salomón era que el reino de Dios y su justicia, aunque después si leemos unos capítulos después parece que se lo olvidó, pero bueno, en ese momento a Salomón, que era el reino de Dios y su justicia, y le agradó al Señor y le dijo, mira, te voy a dar lo que me pediste, sabiduría, pero porque me pediste sabiduría y priorizaste el reino de Dios y su justicia, además te voy a dar riqueza, te voy a dar la cabeza de tus enemigos, todo lo que no me pediste, te lo voy a dar. A lo mejor tú viniste de este país con el deseo de prosperar y todas esas cosas, amén, sí, pon eso de segundo. Viniste, encontraste a Cristo en los Estados Unidos, sigue al Señor Jesucristo. Si te lo concede o no, no importa, busca al Señor y Él te proveerá de todo lo que tú necesites, porque tú eres su hijo. Y cuando el diablo te venga, hermano, yo lo tengo, mire, no es mentira, yo tengo eso subrayado en mi Biblia, porque si el diablo viene, yo necesito inmediatamente abrirlo y decirle, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, los demonios, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y eso es una realidad que el Señor, una victoria que el Señor nos ha dado ya. No es que la promesa, no, ya, eso es nuestro. Está prometido. Y vamos a terminar, hoy termino en la hora. Un minuto me queda. Nehemías 13:31, y ahí vamos a terminar. Yo espero que usted salga de aquí animado, hermano. Espero que salga de aquí con su espíritu animado, porque sí hay pruebas, pero alégrese. Eso es señal de que el Señor está moviendo su mano y el diablo lo está viendo. Eso, por eso yo comencé diciéndole, óigame, cuando yo veo que tanta prueba ahí, le digo, hay algo bueno que está aquí cocinándose. ¿Ok? Dice, para la ofrenda, yo creo que lean la parte final, que la tengo subrayada, dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y el Señor se va a recordar de nosotros para bien. El Señor no se olvida de ti ni de tu sufrimiento. Nadie está... Nehemías 13:31, en la última parte del versículo, la última oración, ¿qué dice? Es una plegaria. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina el libro de Nehemías, pidiendo la plegaria. Acuérdate de mí para bien. Ahora nos vamos a despedir, vamos a orar y tengamos en esa mente esa plegaria. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. El Señor se acuerda de su iglesia para bien. Hermanos, yo he estado en esta iglesia hace muchos años. Hay hermanos que han estado incluso más tiempo que yo. Y hemos visto pruebas tras pruebas, y está la hermana Elizabeth, la esposa del pastor Nicolás. Pruebas, y hemos visto como el diablo ha atacado y ha embatido las puertas de esta iglesia en diferentes formas. Y para mí ha sido una cosa increíble que esta iglesia aún permanezca. Eso es una señal, como yo digo, tenemos una garantía divina del Señor. Por tanto, no tenemos que tener miedo. ¿Cómo temeré de lo que me puede hacer el hombre? Estamos en las manos de nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Damos, Señor, voces de júbilo y alabanza hacia ti, porque tú eres bueno, Señor, y porque en medio de la tempestad tú estás con nosotros. Nos alegramos, Señor, incluso en medio de las aflicciones, nos gozamos, como dice tu palabra, en las diferentes pruebas, sabiendo que tú nos darás la victoria, sabiendo que estas pruebas ayudan para nuestro bien, para acercarnos más a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, dirigimos nuestros corazones a ti y nos humillamos. Y estamos, Señor, como niños, Señor, con nuestros ojos abiertos, esperando para ver tu mano, Señor,